Vamos a la palabra del Señor, libro de Lucas, capítulo 18, versículo número 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y tenemos delante de nosotros una hermosa parábola, una historia eternal con un significado celestial, que nos enseña una verdad maravillosa acerca del reino de Dios. Son los medios que nuestro Señor Jesucristo usó para poder hablar acerca del reino de los cielos, porque muchas personas se aproximaban al Señor por mera curiosidad, se aproximaban al Señor por conveniencia, queriendo obtener algún beneficio temporal, dado que el Señor Jesucristo, como señal de ser el Mesías, estaba haciendo obras por compasión también hacia los hombres, sanando de múltiples enfermedades, así que muchas de estas personas se acercaban a Él simplemente por recibir algo a cambio. Ahora, creo importante mencionar y hacer un paréntesis acá, para poder hacer una breve comparación de muchos que hoy dicen ser enviados por el Señor, que andan en lugares muy poblados o arriendan lugares con gran capacidad de personas y comienzan a hacer campañas llamando a la gente para poder ser sana simplemente. No está el Evangelio presente allí, no se habla acerca de la realidad del hombre delante de él, más bien simplemente ofrecen algo a cambio. Pero cuando comparamos el tipo de sanidad que ofrecen estas personas, de hecho hay literatura, libros que han escrito de médicos que han investigado las personas que pasan allí, cuentan su experiencia, y la verdad que el 99,9% son casos que no eran más que algo falso, y hay un pequeño, un mínimo porcentaje de cosas que no son claras que pudieron haber ocurrido, pero las sanidades de nuestro Señor Jesucristo, sin excepción, todas y cada una de ellas fueron para siempre. Las personas obviamente iban a morir, pero las sanidades que nuestro Señor hizo no era para volver a recaer en esa misma enfermedad. No había duda de lo que había ocurrido. Las evidencias de la obra de sanidad eran evidentes a todos, sin lugar a dudas. No necesitaba a alguien alrededor para comprobar que aquello había sido hecho. Así que esto dista mucho de estas personas que andan de estadio en estadio ofreciendo un evangelio basado meramente en asuntos temporales, asuntos del cuerpo. Y por otro lado, es triste ver a estas personas en una necesidad física, de una u otra manera acudiendo a esta clase de chamanes, llamémosle religiosos, pero que no tienen ningún interés en el alma de aquellos que están presentes allí. No hay ninguna preocupación de la eternidad de aquellas almas. Y la razón o la clave para entender esto es que nunca vas a escuchar el verdadero evangelio predicado en aquellos lugares. Simplemente ofrecer algo que es para redituar, ya sea económicamente o en popularidad, de lo que ellos están haciendo allí. Ahora, esto no es nuevo, en los tiempos de Jesús también ocurría. Muchas personas le seguían como curandero al Señor. Él anunciaba el Evangelio, hacía milagros para autentificarse como el Mesías, para llamar a los hombres a que por medio de estas señales prestaran atención al Evangelio. Por eso encontramos en pasajes donde el Señor había enviado a algunos de sus discípulos a anunciar el Evangelio, había llevado y les había dado señales para que pudieran también autentificar el Evangelio. Aquello lo hallamos en el libro de Marcos, por ejemplo, también está en el libro de Lucas, pero el libro de Marcos presenta una claridad un poco mayor con respecto a lo que allí estaba ocurriendo. El asunto es que iban, hacían milagros, hacían señales, predicaban el Evangelio, pero las personas rechazaban el Evangelio, rechazaban las señales que estaban siendo hechas en nombre de Cristo, rechazaban con claridad lo que el Evangelio les estaba presentando. Así que el Señor llama cuando salgan de aquellas ciudades a que se limpien los pies, etcétera, porque habían rechazado el Evangelio de manera evidente, habían rechazado esas señales públicas que se habían hecho, las sanidades que no tenían lugar a duda, y el mensaje que acompañaba todo aquello había sido rechazado, así que el Señor hace un juicio sobre estas ciudades.
Así que es importante que tengamos ese contexto para ver cómo las personas simplemente querían cosas temporales, pero no había ningún interés en conocer a Cristo, ningún interés en la obra que Él había hecho, ningún interés en la enseñanza que Él estaba dando. Así que teniendo todo esto en mente, es que el Señor ahora va a narrar esta hermosa parábola, porque tenía que tratar estos asuntos y de manera particular enseñar cómo es que el hombre debe acercarse a Dios, que es el título del mensaje para esta tarde. Y tenemos aquí una historia, insisto, una parábola, es una historia terrenal, una historia cotidiana, pero que tiene un significado espiritual. Hay una verdad acerca del reino de Dios que nos va a ser presentada. Y en esta parábola tenemos a dos hombres. En primer lugar, uno era un fariseo y el otro era un publicano. Así que dos hombres que van al mismo lugar. Y no solamente van al mismo lugar, sino van a hacer la misma actividad. Pero la diferencia es que estos dos hombres que van al mismo lugar a hacer la misma actividad tenían una motivación completa y absolutamente diferente que nos traza el camino, la manera y la forma de cómo el hombre debe acercarse a Dios. Así que en todo esto se nos enseña cómo es que el hombre puede ser justificado delante de Dios. Cómo el hombre debe venir delante del Señor. ¿Cuál es la oración que Dios escucha? ¿Cuál es la oración que Dios recibe? Todo esto está presente en esta hermosa parábola. Se nos describe entonces cómo acercarnos a Dios. Así que hablemos en primer lugar de los protagonistas de esta historia. Vamos a presentar a los protagonistas. Cuando uno ve alguna película se ponen los principales protagonistas de aquella película y luego al final se da el detalle de todo los que estuvieron detrás. Y vamos a hacer entonces esta presentación de estos dos hombres. Versículo número 10. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Así que lo primero que tenemos aquí es a un hombre que se le caracteriza como un fariseo. Estos fariseos pertenecían a un grupo religioso que era muy estricto en llevar adelante ciertas reglas religiosas, de tal manera que toda su vida se caracterizaba por una obediencia externa a mandamientos, a formas, a ceremonias, y toda su vida espiritual, religiosa, la basaban en esta suma de cosas que ellos tenían. Así que eran muy, muy devotos. Y por ende, se veían a sí mismos muy, muy correctos. Se veían a sí mismos de una manera bastante perfecta, porque su pensamiento de rectitud, su pensamiento de ser alguien acepto delante de Dios, estaba basado en este sinfín de reglas, de normas, de actividades que eran externos a la vida, que habían creado de tal manera de que el cumplimiento de esto era simplemente para ellos, el ser aceptos delante de Dios. Así que externamente eran muy correctos, no negamos eso. De hecho, era tal que eran muy reconocidos por el pueblo, eran muy estimados, eran personas que tenían un gran reconocimiento público por el estilo de vida que ellos llevaban, el estilo de vida tan devota en estos asuntos externos. Así que esto traía consigo ciertas cosas que a ellos les agradaba. El estatus social que disfrutaban, por ejemplo, era algo que para ellos era muy, muy importante. Así que simplemente su vida consistía en hacer cosas con el propósito de aumentar este reconocimiento, de aumentar este asunto de recibir mayor beneficio de las multitudes. Y uno de los medios que ellos usaban eran las oraciones. Les encantaba orar en público, les encantaba ser vistos. Así que sus oraciones eran rebuscadas, con palabras muy rimbombantes, con el propósito de impactar a las otras personas. Así que nos imaginamos que iban a lo más profundo de un diccionario, palabras que tal vez nadie podía comprender, pero que sonaban muy hermosos, muy lindos al oído de las personas. Así que todos quedaban maravillados, extasiados cuando un fariseo hablaba. Así que básicamente esa era la realidad de un fariseo. Basaba toda su aceptación delante de Dios en sus cosas externas. De hecho, esta mañana estuvimos hablando acerca de
personas con este carácter, de cómo basan sus asuntos en normas dietéticas, en normas ceremoniales o en ese tipo de cosas, para poder ahora sentirse superiores, sentirse de una manera bastante particular aceptos delante de Dios. Así que ahí está el primer personaje, un fariseo de la casta religiosa de aquellos años, y aquí se presenta con estas características. Y en segundo lugar, nos dice el versículo número 10 que el otro era publicano. Y definir a un publicano, la verdad es que simplemente es decir que eran odiados por el pueblo. Eran personas socialmente todo lo opuesto a lo que era un fariseo. Porque los publicanos eran los que se dedicaban a cobrarle el impuesto para el Imperio Romano a los judíos. Así que usted sabe, cualquier persona que nos va a meter la mano en el bolsillo no son muy queridos, ¿verdad? No son personas que ni en estos tiempos son amados. En aquellos años eran muy, muy odiados por el pueblo porque eran vistos como traidores, judíos al servicio del Imperio Romano para cobrar los impuestos al pueblo de Israel. Así que unos amados, otros odiados, unos populares, otros que estaban completamente alejados, eran lo peor de la sociedad, eran personas muy perversas. Esa era la opinión de la gente común con respecto al publicano. Así que ellos son los protagonistas de esta historia, un fariseo y un publicano. Ahora, ¿a quiénes representan estos personajes aquí en esta parábola? Estos hombres, por supuesto, representan polos opuestos en términos religiosos, en términos sociales, en términos económicos. Como ya mencioné, bajo el juicio del pueblo, unos amados, los otros odiados, unos estimados, los otros menospreciados, unos dignos de toda admiración pública, los otros eran absolutamente despreciados. Pero este juicio humano es total y absolutamente contrastado ahora con el juicio divino, con el juicio de Dios. Básicamente, como Dios nos ve y no como otras personas nos ven. Y eso precisamente es lo que hace el Evangelio. Nos expone nuestra realidad, nos expone lo que somos, nos expone nuestra vida, ya no delante de lo que la gente piensa de nosotros, no de la opinión que tienen nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, etcétera, sino más bien el Evangelio lo que hace es que abre la palabra del Señor para que tengamos un reflejo de lo que somos delante de Dios. Y por eso es tan hermoso el Evangelio, porque nos muestra lo que somos delante del Creador. Así que tenemos aquí estos dos personajes. Tenemos entonces lo que eran personas completamente opuestas en términos sociales, económicos, religiosos. Y tenemos aquí la historia entonces que se nos cuenta, a partir de la cual veremos el Evangelio de manera clara. Entonces el versículo 10 dice que estos hombres subieron al templo a orar. Dos personas van al mismo lugar y ese lugar era el templo. El templo judío en aquellos años significaba la misma presencia de Dios. Así que no era un lugar cualquiera, no era ir a un lugar X simplemente para pasar un momento y nada más, sino que para ellos representaba la presencia misma de Dios. Así que ellos se dirigen allí, al mismo lugar, dos personas al mismo lugar, con el mismo propósito. Versículo 10 una vez más, dos hombres subieron al templo ambos y los dos iban a orar. Ese era el propósito por el cual se dirigían al templo. Y es aquí donde comenzamos a ver la diferencia, el contraste de alguien que erradamente busca al Señor por motivos completamente equivocados versus una persona que va delante del Señor con sinceridad. Así que vamos a ver en primer lugar la oración del fariseo. Nos vamos a centrar en la oración del fariseo. Versículos 11 y 12. El fariseo entonces, puesto en pie, oraba. Así que como era costumbre, ya lo mencionamos, el carácter externo de estos hombres les llevaba a orar con grandilocuencia y a la vez orar de una manera tal que sea visto. Así que imaginamos que no se conformaba con estar en los últimos lugares, sino le encantaba ocupar los lugares más visibles, de tal manera que cuando se levantara a orar, las personas, en vez de estar tal vez con su rostro inclinado, como nosotros lo promovemos, estaban mirando quién era, que era tan maravilloso escucharlo orar. Era una persona tal vez con un lenguaje tan enriquecido, un lenguaje que era tan pulcro, que la verdad que los hombres prestaban toda su atención a quien estaba hablando. El asunto era que su oración era completa y absolutamente ineficiente a la luz
de lo que la misma oración es. Cuando el Señor nos enseña a orar, que estamos estudiando el día miércoles, comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración se dirige a Dios. La oración va al trono de gracia, va a la fuente de toda bendición y de vida eterna. Pero este hombre dice que oraba consigo mismo de esta manera. De tal manera que no se dirige a Dios, sino que todo lo que hacía, lo hacía para sí mismo. Esa oración era una oración que sonaba a los demás hermosa, pero que no era más que una repetición de palabras dirigidas a sí mismo. Así que con un pecho inflado, pronunciaba cada frase, silvanaba ideas de verdad muy, muy bien producidas, de tal manera de sorprender al público, a la gente, pero no era más que una oración para sí mismo. Su postura nos demuestra su orgullo, su vanidad en querer recibir los aplausos, todo honor, de alcanzar mayor reconocimiento por lo que ellos luchaban. Su sentido de aceptación entonces estaba basado en el juicio humano. Así que se preocupaba de que estas palabras impactaran a las personas, porque todo estaba basado en la opinión de los demás en relación a ellos. Así que, por ejemplo, él se compara. Él usa el nombre de Dios aquí de una manera completamente superficial para mostrar su orgullo, su vanidad, para mostrar lo superior que él se creía. Te doy gracias porque no soy, dice el versículo número 11, no soy como los otros hombres. Así que él se sentía muy, muy especial y la base de esta aceptación eran sus propios méritos, era su propia justicia, era lo que él podía hacer o dejar de hacer para ganarse el favor de Dios. Ahora, ¿qué hay de mal con esta oración? En primer lugar, no había un reconocimiento de Dios. Dice que si alguien se acerca a Dios, debe creer que Él existe. Y cuando hablamos de que Él existe, no solamente de que Él existe, sino es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, entendemos, hay un conocimiento acerca de quién es Dios. No solamente de que Él existe, sino de quién es Él, de su persona, de su santidad, de su perfección, de su pureza. No había reconocimiento tampoco en la oración de este hombre de sus propios pecados, porque no cree tenerlos. Él da gracias por no ser como los otros, que sí son pecadores, y comienza a enumerar ciertos pecados. Esa es la oración. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ellos son pecadores, ellos hacen esto, ellos son ladrones, ellos son injustos, ellos son adúlteros. Gracias por no ser como este publicano que es odiado por la gente. Así que la oración es una oración errada, una oración equivocada, porque no hay un reconocimiento de sus propios pecados, sino culpa al hacer pecadores a las demás personas. Entonces, si no hay un reconocimiento de Dios, en primer lugar, si no hay un reconocimiento de la propia pecaminosidad personal, jamás un hombre va a ver la necesidad de un Salvador. Jamás un hombre va a ver la necesidad de estar a cuentas con alguien que para él no existe o por un pecado que dice no tener. Así que es obvio que esta oración está llena de errores. Es imposible que el Señor vaya a escuchar esta oración cuando no se dirige a Él, sino a sí mismo. No hay reconocimiento de pecado, no hay un reconocimiento de la necesidad de un Salvador. Por lo tanto, jamás vas a ver aquí un arrepentimiento. No vas a ver allí una confianza en Cristo. No es necesario. ¿Por qué? Porque estos hombres, estos fariseos, creen poder salvarse a sí mismos. Toda la obra de la salvación descansa en sus propias obras, en sus propios méritos. Así que el Evangelio, rechazado por este hombre, rechaza a Dios, rechaza su pecaminosidad, rechaza la obra de Cristo y rechaza el llamado del Evangelio a arrepentirse y confiar en Cristo como el Salvador. Este hombre está rechazando el llamado de Dios a estar a cuentas con Él por medio de Cristo. Ahora nos preguntamos, a la luz de Dios, esta es la realidad de este hombre. ¿Cómo la gente puede estar tan errada? ¿Cómo la gente puede tener un concepto tan equivocado acerca de quién es este hombre? Lo que pasa es que las personas tan solo ven acciones externas, pero no pueden ver lo que hay en el corazón. Uno puede ver sus rostros aquí, uno puede ver sus gestos, cómo visten, etc. Pero no podemos ver el corazón, no podemos ver las motivaciones que mueven a hacer lo que las personas hacen. No podemos ver las motivaciones que le llevan a actuar como actúan, de tal manera que no vemos esto. Y lo que sabemos de Dios por medio de su palabra es que Él no solamente ve acciones externas, sino que el Señor ve las motivaciones del corazón.
No solamente ve lo que hacemos, sino lo que pensamos. No solamente ve lo que hacemos, sino lo que hay detrás de aquella acción. Y también entendemos que la regla de Dios es una perfección total, lo que incluye las acciones externas como las motivaciones del corazón. Y también nos dice la palabra del Señor que si fallamos en un punto en la ley de Dios, nos hacemos culpables de toda la ley. Así que, por supuesto, las personas tenían una alta estima de estos hombres, en particular de este fariseo, porque externamente se mostraba muy correcto. Pero aquí se muestra el corazón de este hombre, se muestra lo que hay en su ser, se muestra la realidad universal del hombre, de ser vil delante de él sin excepción, porque nadie puede estar a cuentas con Dios basado en sus propios esfuerzos o en sus propios méritos. Así que esa es la realidad de la raza humana. Somos viles. Cantábamos en el segundo himno: Señor, soy pecador, soy vil. Y esto es no solamente por lo que hago, sino por naturaleza. Profano, impuro nací. Hay una naturaleza en mí que está inclinada al mal y con el paso de los años, de una u otra manera se ha de manifestar. No todos son alcohólicos, otros les gustará robar lo que no es suyo, tomar lo que no es suyo y robar. Un montón de cosas que se manifiestan en las personas como la realidad inherente de una naturaleza caída, producto del pecado en el Edén, que llevó a que todo ser humano estuviera corrompido. Solamente cité la primera estrofa de aquel himno para mostrar lo que realmente es el hombre delante de Dios. Ahora, vemos aquí el pecado de este hombre. Él dice no ser ladrón, acusa a los demás de ser ladrón, pero él está robando a Dios el honor que solo a Dios le merece. Y allí está el pecado, una violación al mandamiento 1, al mandamiento 3. Él decía alegrarse, no de la manera directa, pero en su ser interior, en su motivación, daba gracias por no ser como otro. Así que se alegró por la maldad de ese otro para usar aquello como un medio de justificarse delante de Dios. Así que viola el mandamiento 6 para mostrar odio, al mostrar odio hacia el publicano. Así que es indudable que este hombre no cumplía el estándar de Dios, a pesar de los aplausos de las personas, a pesar del reconocimiento público que la sociedad religiosa, social y económica tal vez hacía de él en aquellos años. Ahora, por otro lado, puede llegar a pensar erradamente que el publicano, por el solo hecho de ser publicano, es acepto a los ojos de Dios. Hoy día hay falsos evangelios que de una u otra manera buscan promover estas cosas. Un evangelismo social, despertar, como se le ha llamado en países de Norteamérica, donde tenemos que hacer asuntos en aquellos que han sido desplazados, porque casi por el solo hecho de que sean pobres u otra cosa, ya son aceptos delante de Dios. Pero sería un error pensar de esta manera. Ya hemos planteado que el pecado es una realidad universal. Así que no debemos pensar que el publicano, por ser publicano, despreciado y odiado por la gente, sea acepto a los ojos de Dios. Las demandas de Dios, santas y justas de Dios, son para toda la creación. Así que de la misma manera como el fariseo era incapaz de lograr el favor de Dios basado en sus propias obras, el publicano también lo era. Pero hay algo que es diferente. Dijimos, son dos hombres, van al mismo lugar a hacer la misma actividad, pero hay algo que diferencia a estos hombres. En todo lo que el fariseo falló, este hombre lo hizo de manera correcta. Dijimos que el fariseo no reconocía a Dios, pero este publicano dice que lo primero que hizo en su oración en el versículo número 13 fue orar a Dios. Dios, comienza su oración diciendo, Dios se propicio a mí pecador. Así que él tenía un entendimiento de Dios. Así que al ver su realidad, la realidad la vio desde el punto de vista de Dios. Y vemos cómo se diferencia esta manera de acercarse a Dios. Uno iba basado en sus propios méritos y otro iba completamente convicto de su pecado. No había reconocimiento, el otro sí lo tenía. Él estaba lejos porque ni siquiera se sentía digno de alzar los ojos al cielo. En segundo lugar, dijimos también que el fariseo no tenía un reconocimiento de sus propios pecados, sino más bien veía el pecado en el resto. Él se creía perfecto. Él se creía alguien que era la florinata
de la vida religiosa y espiritual. Pero para el publicano su estándar no era la opinión de los demás o la opinión de sí mismo, sino el estándar era lo que Dios decía acerca del hombre. Así que él reconoce su realidad cuando dice, sé propicio a mí, pecador. Este hombre reconoce su realidad delante de Dios. Era consciente de que su vida ofendía a Dios. La gente le odiaba, pero él reconocía que no era eso lo que realmente lo hacía pecador, sino era haber ofendido a Dios, haber ido en contra de las normas de Dios. Así que no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, porque tenía vergüenza por su propio pecado. Había indignidad en su alma al ver lo que era delante del Dios santo, el Dios perfecto, el Dios puro, el Dios que desprecia el pecado. El fariseo no veía la necesidad de un Salvador, para él no había Dios, para él todo lo que había era el mismo, no había un reconocimiento de sus pecados, así que como mencioné, no había una necesidad de un Salvador para él. Pero vemos al publicano orando, rogando, porque comprendía que no podía salvarse a sí mismo. Sé propicio a mí, pecador. No hay nada que yo pueda hacer por mí mismo. No hay nada en lo cual yo pueda esforzarme para poder obtener algún beneficio a cambio. Por lo tanto, él reconoce que si ha de ser acepto delante de Dios, es por la obra de Dios en su ser. Dijimos también que el fariseo no tuvo ningún atisbo de pedir perdón, pero este hombre se arrepintió. Versículo 3, una vez más, dice que se golpeaba el pecho, como símbolo de mostrar arrepentimiento por aquella vida que llevaba. Entonces dijimos, dos hombres van al mismo lugar, van a hacer la misma actividad, pero ¿cómo fue hecho esto? Marca una gran diferencia. El publicano reconoció que él era el problema. Y con esa actitud entonces dice esta simple, pero a la vez profunda y sincera oración. Versículo 13, Dios, sé propicio a mí, pecador. Queridos amigos, no se requieren grandes oraciones, aprendidas de memoria, repetir 30, 40, 50 veces algún rezo que has aprendido tal vez desde tu niñez. Lo que la Biblia pide es sinceridad, un reconocimiento de Dios, un reconocimiento de nuestro pecado, un reconocimiento de Cristo como el único y personal Salvador y un arrepentimiento, un dolor por el pecado, un dolor por aquella vida que llevamos delante de Dios y a la vez una confianza en Cristo como el único mediador. Y eso es lo que vemos en este hombre, porque las oraciones que Dios escucha son cuando son dirigidas a Él con sinceridad, se dirige a Dios. Él vino humilde, lo vemos en el versículo número 3. El fariseo traía todo su currículum, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, tal vez me privo de alimentos, cumplo todas estas ceremonias, un montón de cosas. Pero este hombre, en primer lugar, el publicano venía humilde delante del Señor, porque era consciente de su pecado. Sabía que ese pecado le apartaba, así que si no era tratado ese pecado jamás iba a poder estar a cuentas con Dios. Era consciente de que no había nada que podía hacer por sí mismo. Así que si iba a alcanzar perdón, debía pedírselo a aquel que podía perdonarle. La pregunta es por qué Dios puede ser favorable o propicio a un pecador. El hombre es pecador, es una realidad que ya hemos establecido. El hombre ha pecado delante del Señor, ya sea por práctica o por naturaleza también el hombre es pecador y culpable delante de Él. En segundo lugar, sabemos que Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios no puede poner el pecado bajo la alfombra como que no estuviera. Si hemos de ser perdonados, Dios debe tratar con nuestro pecado. Entonces, sabemos que la muerte es la pena del pecado, la muerte física como la separación. Así que si hemos de ser perdonados por Dios y hemos de alcanzar comunión con Dios, obviamente alguien debe pagar por aquella deuda que hemos contraído delante de Dios que no podemos pagar. Y es aquí donde el Evangelio hace brillar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él no tenía pecado, Él no hizo lo malo, sus motivaciones eran santas,
sus acciones eran puras, de nada podía él ser acusado delante de Dios. Él vivió en perfección cada instante de su vida. Entonces, cuando fue a la cruz del Calvario, no fue a pagar un pecado que era de él, sino que Pablo lo dice con claridad: al que no conoció pecado, dice, lo hizo pecado. No en el sentido de que llegó a ser pecador en la práctica, sino que él cargó las consecuencias del pecado de aquellos que iban, tal como el publicano, a venir delante de él rogando que fuera favorable, que fuera propicio a el pecador. Así que si hemos de estar a cuentas con Dios, lo debemos única y exclusivamente a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que el publicano hace, que eleva una oración pidiendo misericordia, basado en lo que Dios hizo por medio de Cristo en la cruz del Calvario, y no basado en aquellas cosas que hace o que deja de hacer, como los presentaba el fariseo. El publicano reconoce que él necesita un sustituto. Está poniendo su fe en Cristo, que sí lo hizo. Sé propicio, sé favorable a mi pecador. Así que el fariseo creía poder agradar a Dios por su propia cuenta. El publicano reconoce que jamás podría hacer algo como aquello. El fariseo confía en su propia justicia. El publicano confía en Cristo y nadie más que Cristo. ¿Cuál es el resultado a todo esto? Versículo número 14. Y aquí está la respuesta a estas maneras de venir al Señor. Dice, os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. El fariseo no fue salvo. Él siguió en su camino religioso sin tener vida espiritual, sin conocer a Dios, siendo aplaudido por la gente, reconocido por la multitud, pero a los ojos de Dios era un vil pecador que va camino a la condenación eterna. Pero el publicano, este hombre que vino con sinceridad delante del Señor, rogando que Dios fuera propicio a él, fuera favorable a él, reconociéndose a sí mismo como pecador, ese hombre entonces se arrepintió, ese hombre tuvo fe en Cristo, y el Señor entonces nuestro Dios le ha perdonado, le ha declarado justo. ¿Qué ocurre allí en la conversión? Toda esta vida que llevábamos en contra de Dios fue cargado sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora la justicia de Cristo es imputada, es puesta a mi favor, de tal manera que las pérdidas han sido borradas y ahora allí en su lugar están las ganancias que obtenemos en Cristo, la justicia de Cristo que nos es imputada, y ahora a los ojos de Dios somos justos, sin pecado, hemos sido perdonados. Eso es lo que el Evangelio trae, queridos amigos, eso es lo que el Evangelio hace. Así que pregunto, ¿qué acerca de ti? ¿Cuál de estas dos personas te identifica más? Tal vez este fariseo que ha tomado la fe simplemente como una terapia, como una fuente de ganancia, como un mero tiempo para poder pasar un buen rato el día domingo y poder conversar con otras personas y nada más. O como este publicano que reconoce que se ha de estar a cuentas con Dios producto de ese pecado que le está llevando al infierno eterno, viene delante de él y simplemente dice, Dios, sé propicio, te he ofendido. He hecho lo malo delante de ti, soy pecador y no tengo nada que ofrecer por tu perdón. Sé propicio y sé que tan solo en Cristo puedo hallar ese perdón que necesito. Hay un viejo himno que cantamos, no el día de hoy, pero cantamos, de una mujer que estaba en una circunstancia muy difícil. Y el Señor viene a ella y escribe un hermoso himno que dice, tal como soy, venimos delante del Cordero que en la cruz se entregó a morir por pecadores, tal como soy de pecador. Y que esta sea tu oración. Pídele al Señor que tenga misericordia. Ven al trono de gracia de Dios. Es allí donde el Señor da respuesta. No confíes en la autojusticia, no confíes en tus méritos ni en tus obras. Más bien, ven humilde delante del Señor, reconociendo quién eres. Ven delante de Él, porque el que Él viene, Él no le echa fuera. El que viene delante del Señor, nadie en las plantas del Señor ha de perecer, sino que ha de tener perdón de pecados y vida eterna. Que el Señor nos ayude a todos.